estamos en un país donde el lazarillo de Tormes existe y donde la picaresca es un fenómeno, un modelo de literatura que solo existe aquí. Nada más que tenemos que ver el contexto político actual para entender Ahí vamos. en qué territorio estamos, ¿no? Eso es. Pero Eh, lo de las ventas agresivas o las ventas con cierto engaño, eso los americanos también son expertos. No vamos a confundir. Pero allí, en ventas transaccionales eso es posible, pero en ventas ya consultivas o ventas estratégicas, ahí ya no engañas a nadie. Ahí ya no puedes engañar a nadie, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Esa parte también existe, claro que existe. Sí, es así. Hay una cosa también que he leído, Víctor, tuya, una afirmación que me resulta muy poderosa y me A ver. gustaría que nos la explicaras, ¿no? Tú comentas que la única unidad productiva que hay en una empresa es la buena venta. Sí, sin duda, claro. Si la función comercial, a la función vendedora, es la única que trae dinero a la empresa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Vale. Y cuando hablo de buena venta, estoy hablando de venta con margen, porque sin margen no hay nada que gestionar, solo la miseria. O sea, el margen es de lo que viven las compañías, del margen. No viven de darle vueltas al dinero, viven del margen que se queda en la compañía. Con eso pagan los sueldos, pagan la luz, pagan todo, ¿no? Ujú. Entonces yo me refiero a esto, a la venta y la buena venta. La buena venta quiere decir la venta con margen y la venta sin engaños y la venta en condiciones en la que genera relaciones a largo plazo con cualquier mercado. Entonces, estando de acuerdo los dos con que la auténtica unidad productiva es la buena venta, Sí. ¿por qué los departamentos de ventas en muchas ocasiones son los menos cuidados y los menos mimados y los mal vistos dentro de una organización? ¿Cómo puede ser esto? Insisto que yo creo que a veces menos, ¿eh? Y depende de sectores. Por ejemplo, el sector salud farmacéutico son los reyes, ¿vale? El sector bancario no lo son. Curioso, ¿eh? Ahí no lo son. Eh, yo creo que todavía quedan ramalazos culturales de lo que hemos hablado antes, pero cada vez más tiene que ver con el nivel de valor que aportan esos equipos a los mercados. Es decir, si una empresa puede prescindir de vendedores, prescindirá siempre, aquí y en Pernambuco, porque somos caros, nos quejamos, nos pasan cosas, ¿no? Necesitas muchas habilidades que con la contabilidad, ¿no? La contabilidad ni se queja, ni te responde, ni se mueve. Los vendedores sí, pero la buena noticia es que nos necesitan y nos seguirán necesitando. Hace poco estuve en un podcast con otra persona muy interesante también y me hablaba de la IA. Yo dije, sí, yo creo que la IA nos está ayudando mucho, no creo que nos elimine nunca. Él pensaba que sí. Digo, pues siempre habrá un momento que tengamos que hablar de personas con personas y ahí es donde el vendedor hasta hoy, o hoy en día, sigue teniendo ventajas sobre las máquinas, ¿no? Y después que la venta, cuando hablamos de venta, José, tú lo sabes como yo, que hay tantos tipos, tantos mercados y tantas formas de vender que estandarizar o homogeneizar es imposible. Es decir, una persona que sepa vender productos farmacéuticos no necesariamente ha de ser un buen vendedor de ingeniería atómica, por decir algo. No tiene nada que ver. Y antes lo hablábamos, ¿no? Sin haber puesto todavía la cámara a grabar. Hablábamos un poquito de esto y aprovecho para dar mi visión, ¿no? Creo que la venta es tan holística, Víctor, es un territorio tan amplio, tan holístico, que al contrario de lo que muchas veces buscamos, el mercado necesita, las empresas creen que se puede hacer, creo que nunca uno se termina de formar como vendedor, porque creo que la metodología perfecta para construir grandes vendedores sería la de no parar de investigar, de aprender, de conocer a otros vendedores. Me parece una fuente de riqueza Sí, increíble, ¿no?
destilar el talento de otros para coger los matices que uno puede aplicarse a sí mismo. ¿Por qué? Yo me baso en una cosa, en que cada persona tenemos un perfil de vendedor en potencia, tenemos un maestro dentro, un maestro que es el que se ajusta a nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestra experiencia vital, nuestra manera de comunicar. Y ahí es donde verdaderamente aparece el profesional, cuando es capaz de interiorizar cuantos más matices, cuantos más recursos, cuantos más conocimientos, mejor. Porque yo he tenido la suerte de conocer a muchos profesionales como tú, grandes formadores, grandes vendedores, y la palabra dignificar la venta sale mucho. Y a mí me molesta, sinceramente me molesta, porque yo creo que la venta es suficientemente digna y lo ha sido siempre. Es la razón de ser de los negocios, es la esencia de la economía, es la esencia de nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no hay que dignificar nada que ya es digno. Lo que yo siempre digo es que hay que profesionalizarla. Hay que llenar de contenido, hay que llenar de estructura, hay que hacer ver que esta es una profesión tan potente, tan poderosa y tan necesaria que tenemos que construir los mejores profesionales posibles. Pero quitándonos de la cabeza esto de haz un curso de ventas y ya te conviertes en vendedor. Uno no termina de ser un vendedor nunca, ¿no? Por eso yo sí que creo que debería existir un grado de ventas en la universidad. Bueno, ahí me lo has quitado de la boca. Debería existir un grado porque... ¿Qué universidades hay, no? Claro, en un grado se tendrían que estudiar muchos modelos. Y no te estoy hablando de estrategia, ni te estoy hablando del método AIDA, ni te estoy hablando de metodología pura y dura. Estoy hablando de estudiar a los mejores, de estudiar personalidades, de estudiar psicología, sociología. Comunicación. Perfectamente tendría que estar integrada en nuestras universidades un grado de, no sé cómo se podría llamar, pero una diplomatura o una licenciatura o como se diga, comercial. ¿Por qué? Porque los necesitamos, nuestra economía, y aquí ya me pongo ya en plan motivacional, nuestra economía, que es una economía poderosa en Europa, que es una economía fuerte, se merece tener grandísimos profesionales vendiendo. Y eso se tiene que construir desde la estrategia como país. Es decir, dentro de nuestro sistema educativo, en un sistema de grado superior, no tendría lógica que formáramos a gente para que estuvieran muy preparados para vender aquí y fuera. Totalmente. Fíjate que en el mundo occidental, con economías capitalistas que nosotros hemos nacido aquí, es imprescindible. Es imprescindible, ¿vale? Y existen cada vez más universidades que tienen programas y tal, pero todos acaban explicando lo mismo de siempre. Y de ahí no salen. Y curiosamente, hay muchas profesiones, me voy a la de médicos, que los buenos médicos no dejan de estudiar toda su vida. Y yo, cuando hablo con vendedores desde mi posición de consultor, les suelo preguntar el primer día que me los encuentro en un aula, ¿qué último libro habéis leído de temática de negocio? Y la mayoría no han leído nada. Digo, pues quizá empecemos por ahí. ¿No? Quería añadir una cosa a lo que comentabas tú antes. La venta sí tiene un punto de partida para mí fundamental, que es entender el contexto. Si yo entiendo el contexto de esa transacción, en qué contexto se va a realizar, todo lo demás sale mucho más fluido. Pero tengo que entender el contexto. Es importantísimo entender el contexto de cualquier proceso de ventas. Y después decidir si vamos a hacer una venta de transacción, una venta consultiva, una venta relacional, ya veremos. Eso lo veremos después, ¿no? Pero el contexto es importantísimo. Importantísimo. Totalmente. Vamos a por tu segundo libro, El método Kowalski. Sí. Precisamente ahí hablas de mercado, de negocio y de equipo como estructura. Explícanos cómo nace la idea de tu segundo libro y por qué planteas ese método a la hora de afrontar la manera de vender. Pues mira, yo ya estaba haciendo consultoría, llevaba ya unos cuantos años haciendo consultoría y me di cuenta que al final
los problemas que planteaban los clientes los solucionaba con piezas que yo tenía en la cabeza, que había utilizado, me habían enseñado durante mi carrera profesional otros consultores o otros profesores que yo tuve, y acabé uniendo piezas, sobre todo para darle potencia de contenido y de metodología a lo que es para mí el pivote de un área comercial, que es la jefatura de ventas. Es la persona que coge la estrategia y la baja a la operativa del día a día con los equipos de venta, ¿no? Para mí es la figura fundamental en un área comercial. Es el pivote entre la estrategia y la táctica, pero para mí es estrategia. El jefe de ventas es estrategia, ¿vale? Entonces, diseñé el modelo que tiene 3 patas. Una pata es entender quiénes son mis clientes, pero desde la perspectiva de ventas, no de marketing, de ventas. Es decir, qué me compran, qué me pueden llegar a comprar, cuál es su time life value, cuánto tiempo lo puedo tener conmigo, cómo tengo que gestionarlo, qué tal, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para repartir recursos. O sea, un vendedor tiene un recurso limitado que es el tiempo. Y el tiempo, si lo llevamos a una parte muy operativa, se concentra en visitas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si yo no hago, hay una frase que digo por ahí que la gente se ríe, que es si yo no voy, no vendo. Y no lo entienden hasta que se lo explico. Si tú vas a ver a quien no tienes que ir a ver, no vas a vender. Pues eso es lo que quiero decir. Entonces, para hacer el encuadre y el link correcto entre mi esfuerzo comercial y mis clientes, tengo que entender eso. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Qué tipo de tiempo? ¿Qué tipo de visita? Etcétera, etcétera. Eso es una pata. La segunda pata son los cuadros de mando y los KPIs de gestión del negocio, de entender el negocio y de controlar el negocio, cómo funciona, ¿no? Hoy en día, con CRMs podemos hacer y veis auténticas maravillas, ¿vale? Y la tercera pata es el desarrollo y el performance de los vendedores, ¿no? Porque al final hay una pequeña obra de teatro cada vez que yo voy a vender algo. Yo explico algo e interactúo con otra persona e intento convencer para influir en su decisión de compra. Al final eso concluye en ese momento, ¿no? Y eso son habilidades. Y hay, yo creo que falta formación en esto, mucha gente todavía, en saber cómo abrir una conversación, cómo escuchar, cómo preguntar, cómo plantear una solución, cómo explicar un beneficio de un producto. Ya cosas muy técnicas que tú las conoces como yo, pero que siguen ahí todavía fallando. Siguen fallando. Y esas son las 3 patas del modelo. No tiene más. Es interesante, ¿no? Que en cosas tan básicas, porque realmente son básicas y realmente son fáciles de implementar. O sea, yo corrígeme, tú tienes mucha más experiencia que yo, pero crear una base formativa, una base formativa desde la que empezar a trabajar no es difícil, no es demasiado costosa en horas de formación, no lo es. Sin embargo, se sigue reproduciendo la misma forma de trabajar por las empresas. Gastan millones, gastan cantidades ingentes en el desarrollo, en el marketing, en la publicidad y no trabajan la base formativa de los vendedores ni la base estratégica de los vendedores, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Tú que te has dedicado fundamentalmente a dirigir equipos y a formar equipos y a trabajar con esa jefatura de ventas de la que hablas, es algo curioso. En un país como España, que fundamentalmente tenemos pyme, tenemos pequeña empresa, pues yo creo que una vez más esa manera de mirar la cultura de la empresa hace que no se termine nadie de tomar en serio cómo puede influir en el cambio de resultados el tener un equipo de ventas formado. Y te habrá pasado a ti. A mí me ha pasado. La semana pasada comenzaba una formación en una empresa, además muy importante a nivel europeo, y les preguntaba qué formaciones habían tenido en el ámbito de la atención al cliente, etcétera, ¿no? Gente que llevaba allí 10 o 12 años y me decían que ninguna. Y digo, no puede ser. O sea, cada vez pasa menos. Al menos mi experiencia es que cada vez pasa menos, José. Cada vez pasa menos, pero sigue siendo para mí un punto a mejorar en las empresas, la formación de los equipos de venta, formación operativa y formación de profesional, es decir, no teórica, no, sino aplicada, formación aplicada
al trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Profesional, eso es formación profesional. Pasa que es otra palabra denostada, esto es formación profesional, ¿no? Pero más que teoría, el saber hacer, ¿no? Es lo que falla. Eso tiene más que ver con los oficios, ¿no? Con los antiguos oficios, ¿te acuerdas de los oficios? Sí, 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 sí. Bueno, creo que sí, que ahí sí que creo, no estoy muy seguro, pero creo que hay algunos módulos en formación profesional que sí que trabajan el tema comercial. Creo, recuerdo por amigos de mi hijo que alguno está estudiando en formación profesional algo que tiene que ver con ventas, no sé Pues, cómo le llaman, pero creo que algo se está trabajando. El tema es que tú aterrizas la idea de formación aplicada, experiencial, o sea, experiencia, y estoy 100% de acuerdo que se aprende por experiencia, porque haciendo. la experiencia es lo único que asienta las emociones y las emociones es lo único que asienta el conocimiento, pero antes de siquiera salir a practicar, hay una estructura base de conocimientos, hay unas directrices que debe de tener clara la empresa, debe de transmitirle a sus empleados, debe de crear una base, ¿no? Para que esa experiencia o ese periodo de formación o ese periodo de adaptación sea el más óptimo y más corto posible. Sí, y yo creo que muchas lo hacen, y algunas lo hacen hasta muy bien, ¿eh? Yo ahí podría discrepar de cómo lo ves tú. Va a muchos sectores, ¿eh? Va a muchísimos sectores. Yo uno que conozco mucho es el farmacéutico, hostia, y ahí la gente la tiene muy, muy Que formada. tú juegas en la Champions. Es que, claro, hablar contigo, pero el sector farmacéutico es una excepcionalidad en el mercado. Bueno, pero es un sector muy grande donde hay muchísimos vendedores y muchas Sí, sí, sí. A ver, posiciones. en ese sector, nada que decir. Por eso. Después hay otros, está claro, yo me has dicho una cosa antes que es cierto. España es un país que el 80% del negocio son pymes. Estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Y ahí la cosa ya chirría un poquito más, ¿no? Porque hay muchas pymes que no tienen ni dirección comercial.